se calienten un poco y para Adrián también. Creo que mi conexión está mal. Hola. Perdón. Yo te oigo, Marion. Se había ido, se había congelado, o sea, quedado bloqueado todo. Así que, bueno, pues bienvenidos a todos. Muchas gracias a ti, Adrián, por esta ponencia que nos van a hacer. Y realmente no sé cómo introducirte, así, presentarte, así que igual puedes empezar tú y muchas gracias otra vez. Te doy la palabra. Bueno, primero de todo, antes de nada, daros a vosotros las gracias por invitarme, darte las gracias a Ana, a Ewa, a Marión por organizar cada mes o mensualmente este tipo de jornadas y espero que sea lo más entretenida e interesante para vosotros esta presentación. Voy a compartir pantalla, a ver... confirmarme si podéis estar viendo la pantalla. Yo creo que sí, ¿no? Vale, perfecto. Bueno, comienzo con la presentación. Mi nombre es Adrián. Bueno, yo trabajo ahora mismo en el sector de la climatización. Yo trabajo, ofrecemos soluciones como más de calor para la calefacción y frío de las viviendas. Ofrecemos soluciones con energías renovables, ¿vale? Yo empecé estudiando un grado en Ingeniería Mecánica en el 2013 y, bueno, poco a poco mi concienciación con el planeta pues fue aumentando hasta que decidí estudiar un máster en energías renovables y sostenibilidad para la Universidad de Vigo, aquí en España. De eso fue un poco a lo que me llevó a este mundo y un poquito a lo que os voy a hablar hoy. El tema que os hablaré es la importancia de las bombas de calor y en general de la estrategia de descarbonización que se está llevando a cabo ahora mismo en Europa y que es muy importante, en Europa y en todo el mundo, pero más en Europa, y es muy importante para, como veremos, para el futuro sobre todo de nuestro planeta. Vale, lo que os empezaré hablando un poquito sobre la situación actual, qué es lo que pasa ahora mismo, en qué mundo estamos viviendo. Hablaré luego objetivos que hay a largo plazo, sobre todo a largo plazo y a corto plazo, que son muy importantes. Qué consecuencias habrá si no cumplimos con estos objetivos y la importancia que es la descarbonización. Reducir, ya os lo adelanto, lo que vamos a hablar, reducir las emisiones de CO2 y finalmente la importancia que tienen las bombas de calor y unas conclusiones, finalmente. Vale, esto seguramente habréis oído hablar de ello 1001 veces, sobre todo en el colegio, en los periódicos, en las televisiones. El efecto invernadero. El efecto invernadero no es nada malo, es algo natural, algo necesario para la vida, de hecho. ¿Qué pasa? Esto se convierte en un problema cuando el efecto invernadero es muy grande, ¿vale? El efecto invernadero básicamente es que nosotros recibimos los rayos del sol, el calor del sol, la Tierra absorbe una parte de este calor y otra parte la emite, la refleja. Y esta parte que la refleja se queda en la Tierra gracias a los gases que producen el efecto invernadero. Es como si estuviésemos dentro de un invernadero, ¿vale? Esto hace que en la Tierra pues, tengamos una temperatura agradable y podamos vivir en ella, aproximadamente de 14-15 grados centígrados de media. El problema, cuando estos gases de efecto invernadero que producen este efecto aumentan, ¿vale? Tenemos muchísimos gases en la atmósfera, la temperatura, por consiguiente, va a aumentar. ¿Qué gases son los que producen este efecto? Pues básicamente el CO2, que es el principal causante de este problema y el que ya podéis ver en las gráficas, que año a año aumenta más y más, el metano y otros gases como óxidos de nitrito, gases fluorados, pero básicamente es el gas CO2 el que produce este calentamiento de la Tierra, este efecto invernadero tan perjudicial, como ya veremos. Como podéis ver en las gráficas de la ONU, aproximadamente desde hace 30 años atrás, ahora en la actualidad,
se ha aumentado en 15 gigatoneladas el CO2 que hay en la atmósfera, ¿vale? Cada año emitimos más y más CO2, exceptuando, bueno, el año pasado, que por razones obvias que todos conoceréis, esta pandemia, se han reducido, pero de manera obvia, porque paró la actividad industrial, los transportes se han reducido y ha bajado, pero la tendencia es que cada año, por desgracia, estas emisiones aumentan, ¿vale? ¿De dónde viene el CO2 principalmente? Pues viene básicamente de la quema de combustibles fósiles como el carbón, el gas o el petróleo, ¿vale? Y estas se pueden englobar en 4 actividades, principalmente en la producción de electricidad para nuestras casas, para que funcionen los electrodomésticos, la luz, cualquier cosa. Necesitamos energía, una energía primaria, pues viene de quemar carbón, gas o petróleo, pues de ahí vienen muchas de las emisiones de CO2. Otra es el transporte, los coches, los camiones, los aviones, y pongo los cruceros, ¿vale? Los cruceros también son algo que contaminan muchísimo, para que os concienciéis un poquito. En España contaminan los cruceros que vienen a España, os pongáis una idea, contaminan lo mismo que todos los coches del país, ¿vale? Para que tengáis un poco la idea de qué tipo de sostenibilidad es este turismo, pues son una gran importante parte de la contaminación los cruceros. Además, emiten otros tipos de gases que son tóxicos para nosotros y tóxicos para el medio ambiente, para los ecosistemas, para todo. La industria también es otra actividad que emite muchísimo CO2 debido, bueno, a cualquier proceso industrial donde también se queman combustibles. Y el último que os pongo por ahí, y no menos importante, y es del que más hablaremos hoy un poquito, es la calefacción. Nosotros, para estar calientes durante el invierno o para tener agua caliente y ducharnos, se quema muchísimo gasóleo, muchísimo carbón, muchísimo gas natural que luego es emitido a la atmósfera y tiene graves consecuencias, como veremos a continuación. La solución, muy sencillo, la descarbonización. Quedaros con estas palabras. Es sumamente importante. Acabar con estas quemas de combustibles, tanto en el sector de la producción de electricidad, como en la industria, como en el transporte, como en la climatización o la calefacción. Es vitalmente importante. ¿Qué objetivos tenemos a corto y largo plazo? Pues el objetivo principal de la humanidad ahora mismo, bueno, entre otros, pero en este tema, es no aumentar más de 1,5 grados la temperatura de la Tierra, ¿vale? O sea, tenemos que mantener esta temperatura, el objetivo es no sobrepasar el 1,5 grados de calentamiento de la Tierra antes del 2100. Y asociado a esto, que ya es mucho, va a haber impactos y consecuencias muy severas y costosas para el ser humano. Pero al ritmo que vamos hoy, estamos calentando el planeta a 100 años vista, bueno, a 70, 50 años vista, a 2, 3 o hasta 4 grados centígrados, que tendrán consecuencias mucho más graves que las que os voy a poner a continuación y que, bueno, son muy, muy graves. Objetivo, reducir las emisiones a 25 gigatoneladas para 2030. Como os comenté antes, ahora mismo estaremos sobre 35, 40, entre 30 y 40 gigatoneladas. Tenemos que en estos 9 años que nos quedan para 2030, en el mundo entero, reducir estas emisiones a 25 gigatoneladas para cumplir el objetivo de no sobrepasar el 1,5 grados centígrados, ¿vale?, de calentamiento. Problema muy grande, que al ritmo de que vamos, como seguimos progresando, como seguimos trabajando día a día en el mundo, ahora mismo para 2030 estaríamos en un pronóstico de 56 gigatoneladas de CO2. O sea, vamos en camino para el 2100, pues tener 2, 3 o 4 grados centígrados más caliente nuestro planeta Tierra. Lo dicho, consecuencias muy graves para todos nosotros y sobre todo para el ecosistema. Es muy importante mantener, ya es muy negativa esta situación, pero es muy importante no sobrepasar el 1,5 grados en 100 años o antes del 2100. ¿Por qué? Porque ya en este panorama las consecuencias son bastante drásticas, como vais a ver.
En caso de que este 1,5 grados lo alcanzáramos, tenemos que asumir que más del 70% de los arrecifes de coral morirán. ¿Vale? O sea, el 70% de los arrecifes de coral que existen en la actualidad en nuestros mares, en nuestros océanos, morirán. ¿Vale? Y si aún aumentamos a 2 grados centígrados, se perderán todos. O sea, no quedará uno. Vale, los cultivos, la desertización, o sea, los insectos para la polinización básica o vital para la vida humana, para la vida en nuestro planeta, desaparecerán. ¿Vale? La mayoría. Se pierde la mitad de su hábitat en el escenario del 1,5 grados. Pero aún, ya os lo digo, si aumentamos a 2 grados centígrados, esto se duplican estas consecuencias. Aún son más severas, más peligrosas y peor para el planeta Tierra. El hielo ártico, la Antártida, el hielo el hielo marino se perdería una vez cada 100 años. ¿Vale? Quedaría el círculo polar ártico quedaría sin hielo marino en este escenario. Inundaciones, subida del nivel de mar. Hasta 6 millones de personas viven hoy en áreas costeras vulnerables al aumento del nivel de mar respectivo al calentamiento de 1,5 grados centígrados. ¿Vale? Y esto llegaría a afectar a más de 10 millones de personas en peores escenarios. Y, por supuesto, la frecuencia de intensidad de sequías, tormentas y fenómenos meteorológicos serían cada vez más probables. Yo no sé más en otras zonas de Europa, pero, por ejemplo, os puedo hablar de España, que aquí cada vez son más comunes inundaciones, sequías extremas. Cada vez esto sigue aumentando y, bueno, no ya hablo en España, en otros lugares como Haití, en África, esto cada vez está siendo más devastador. Y esto estamos aún en el principio. Si no nos ponemos ya, cada vez va a ser peor y peor y peor y cada vez tenemos menos margen de reacción. Por lo tanto, es muy importante la descarbonización, bajar las emisiones de CO2 y hay unas soluciones. Una solución, no hay una única solución, hay muchas soluciones para cada actividad de la que hablábamos antes. Producción de electricidad, energías renovables, energía eólica, energía hidroeléctrica, energía fotovoltaica, energía solar. Cada vez tenemos que introducir más estas energías en la generación de electricidad en nuestros países. ¿Vale? Cada país tiene su mix energético. Os puedo hablar de que en España aproximadamente solamente el 40%, 30% es mediante energías renovables. ¿Vale? Y en otros países muchísimo menos. ¿Vale? El transporte, os pongo el vehículo eléctrico, pero hay 1000 medidas más. La reducción de emisiones de los viajes aéreos, la reducción pues, de los cruceros, por ejemplo, muchísimos. Y el vehículo eléctrico, el vehículo del hidrógeno, hay miles de soluciones y todas son viables. La industria, pues apostar por la eficiencia energética, también las energías renovables en la industria, la gestión de los residuos, muy importante, también emiten CO2 los residuos. Y finalmente la climatización o calefacción de nuestras viviendas, pues cambiar, como veremos, nuestras calderas viejas que emiten muchísimas partículas de CO2, cambiarlas por sistemas mucho más eficientes como son las bombas de calor. Y veremos ahora a continuación cómo esto tiene una gran representación en las emisiones emitidas por un país. ¿Vale? Para que os pongáis en una situación, casi el 25% de las emisiones de CO2 del Reino Unido provienen de la calefacción. Del invierno, nosotros queremos estar calientes, queremos agua caliente. Esto supone un 25% de las emisiones de CO2 del Reino Unido. Todas las casas emiten muchísimos kilogramos de CO2. Datos, el 85% de las calderas de las casas, calderas de gasóleo, calderas de propano, de gas natural, de carbón, incluso hay alguna caldera por ahí, radiadores eléctricos, creo que también se utiliza mucho en Reino Unido, son ineficientes y contaminantes, ¿vale? O sea, tenemos unos sistemas de calefacción obsoletos, nada acordes con el mundo en el que vivimos y con la tecnología que hay hoy en día. Solamente el 4,5% de las viviendas del Reino Unido cuentan con sistemas de bajas emisiones, es decir, como las bombas de calor, ¿vale? Y el 80%, imagino,
para que tengáis una idea de lo que os cuesta a vosotros también en vuestra factura y de lo importante que supone en una vivienda, el 80% de la energía que demanda una casa corresponde a la climatización, ¿vale? O sea, para que os deis cuenta que es muy importante, tanto ya no solo en la emisión de CO2, sino también en vuestra factura energética y en lo que pagáis a final de mes. Soluciones. Os lo comentaba antes, pero también para mí es la primera solución. Es muy importante aislar las viviendas para poder tener una menor demanda de energía. Si yo tengo mi vivienda bien aislada, demandaré menos energía, es decir, si tengo una caldera, emitiré mucho menos CO2, ¿vale? Es lo primero. Lo primero para no gastar es no consumir, ¿vale? Y luego rehabilitar el sistema de calefacción actual, de refrigeración, calefacción, por sistemas más eficientes como las bombas de calor. Entiendo que igual las bombas de calor, estaba hablando de bombas de calor y igual suena un poco a chino, ¿vale? Os voy a muy breve resumen de cómo funciona y de qué hace y de qué, o sea, muy sencillo, ¿vale? Una bomba de calor es esto que veis, esto bueno, es un dibujo, pero es como una lavadora, ¿vale? Que se coloca en casa. De hecho, funciona igual que un frigorífico, ¿vale? En este caso, las bombas de calor pueden ser geotérmicas o aerotérmicas, ¿vale? Las bombas de calor geotérmicas, por ejemplo, en este caso, extraemos el calor de la Tierra, ¿vale? Nuestra Tierra, da igual el lugar en el mundo en que estemos, en otros es mucho más, pero debajo de nuestros pies, a 10 metros bajo nuestros pies, la temperatura es aproximadamente 14 grados. Da igual. Igual en Islandia son 300 o 500, pero eso daría igual. Y con 14 grados debajo de nuestros pies podemos calentar nuestra casa. ¿Vale? Y os lo pongo en un ejemplo. Si yo necesito para mi casa 5 unidades de energía, ¿vale? Pues 4 las cogería del suelo, nuestro propio suelo debajo de nuestra tierra, de nuestros pies, nos daría 4 unidades de energía para calentar nuestra casa y 1 lo cogeríamos de la red eléctrica. Igual que funciona una lavadora, tenemos que enchufarla a la corriente eléctrica, ¿vale? ¿Qué pasa con esto? Que tenemos un rendimiento muy alto y por eso es catalogada como una energía renovable, ¿vale? Utilizamos en este caso la tierra, pero también se puede utilizar el aire. Podemos coger la energía de nuestro aire, ¿vale? Del aire que nos rodea para producir agua caliente o calefacción o incluso frío, ¿vale? Y da igual que el aire esté a 20 grados centígrados, a 10 o a menos 10 grados centígrados, que tiene energía suficiente para calentar nuestra casa, ¿vale? ¿Qué ventajas tienen las bombas de calor sobre sistemas tradicionales como calderas o radiadores de electricidad? Es que no generan llamas ni humos, ¿vale? Son seguras, no hay sustancias combustibles, no emitimos CO2, no hay posibilidad de una explosión, no hay ninguna combustión. Tienen una vida útil más larga, también muy importante para la huella de carbono, para la gestión de residuos. No tienen impacto visual y utilizan el recurso local. No tenemos que transportar energía. La energía está debajo de nuestros pies en este caso, ¿vale? No tenemos que transportar energía desde el punto A al punto B, que emitiría, que ya estamos, como veíais antes, añadiendo otra actividad, ¿vale? No tenemos que transportar gas de un lado a otro y por el medio un camión emitiendo CO2. No, en este caso, la energía está debajo de nuestros pies. Además, podemos tener agua caliente, calefacción y frío. Y ya, bueno, ya para terminar, esto por ejemplo es un ejemplo de una vivienda, en este caso en Madrid, de 150 metros cuadrados, comparados con unas calderas de gas, calderas típicas de gas óleo, de gas natural y de propano. Mientras una caldera de gas óleo emite 8.000 kilogramos de CO2 al año, una bomba de calor emite aproximadamente 2.000 kilogramos de CO2 al año. Y esto está ligado a que necesitamos 1 kilovatio, una unidad de energía, ¿vale? Eléctrica, como nosotros enchufamos la nevera o la televisión. Si esa energía eléctrica la tenemos con placas fotovoltaicas, con un molino de viento, esta emisión sería 0, porque sería renovable todo, ¿vale? No estaríamos emitiendo ningún kilogramo de CO2 a la atmósfera, ¿vale? Y a partir de lo que os decía antes, a mayor rendimiento tenemos menos emisiones, pero también tenemos incluso un menor gasto económico, ¿vale? Ahora tenemos mucho rendimiento, lo cual nuestra factura a final de mes, nuestro gasto anual de energía también va a ser menor. Y finalmente, ya para terminar, a modo de conclusiones, es esencial reducir las emisiones de CO2 para reducir el efecto invernadero, para reducir el aumento de la temperatura media del planeta,
y para mejorar los escenarios futuros que tenemos, ¿vale? Tenemos que actuar ya y cada día es perdido. O sea, tenemos que actuar nosotros, gobiernos, todo el mundo. Y sobre todo, muy importante también, es un poco la parte olvidada muchas veces que hablamos del transporte, de la energía primaria, de las energías renovables. La calefacción es una parte muy importante de las emisiones de CO2. Es muy importante tener unas viviendas bien aisladas y un sistema de calefacción sostenible y eficiente, porque el 25% de las emisiones de CO2 de una ciudad corresponden a la climatización, por lo tanto, podríamos reducir hasta un 20% de las emisiones de CO2 con las bombas de calor, ¿vale? O sea, es muy importante concienciarse de que nuestro día a día también aporta a que por lo menos un granito de arena, sumar nuestro granito de arena que el planeta, salvar el planeta, podemos decir. Y nada más, daros las gracias a todos por escucharme, no sé si he sido muy pesado, pero bueno, solamente quería que os quedéis con 3 o 4 cositas que yo creo que son interesantes, que pueden ser interesantes para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos, y que bueno, que si os ha valido de algo, que ya me voy contento. Muchas gracias, solamente. No sé si tenéis alguna pregunta. Thank you so much, Adrian. Thank you. For your presentation. It really was a lot of food for thought for all of us, I think. So thank you very much for that. I hope that every single booth was able to have a good practice while learning a great deal at the same time. I would slightly like to come back to something you said and ask you a question about that, because when you were talking about the low carbon economy in particular, and how we're going to be able to reach it in the best possible way, and that got me thinking, because we all said we're not going to be talking about the C word today, but at the same time I said, okay, why not? It's all very well related. So my question to you is, although you said that not much time is left, you know, because 2030 is soon approaching. So how has COVID-19, if it actually has, you know, helped pave the way for this low carbon economy you've just talked about, other than, you know, using all the heat bombs, for instance, and all the other examples that you've just provided? Bueno, te contesto en español, contesto en español, ¿no? Vale. Pues, como os comentaba, para la Agenda 2030 es muy... el COVID ha afectado positivamente, en el sentido de que nuestras emisiones de CO2 han bajado, básicamente por lo que os comentaba antes. La industria se ha paralizado muchos meses, ha reducido su actividad. El transporte, como sabéis, pues se ha limitado, se ha restringido en todo el mundo. Luego, como habéis visto, las reducciones de emisiones se han reducido drásticamente, bastante, bueno, considerablemente. Para la Agenda 2030, te confirmo, ahora mismo con las políticas actuales podríamos estar llegando a cumplir con los objetivos de la Agenda 2030, que son reducir en un 40% las emisiones, pero no las actuales, las que teníamos en 1990, ¿vale? La energía primaria, hacer que el 32% de la energía sea renovable, ¿vale? Lo que os comentaba, el 32% de la energía que utilizamos para producir electricidad, que venga de fuentes renovables como la eólica o la solar o tal. En España, por ejemplo, esto es bastante viable, por ejemplo. En Europa no sé muy bien cómo andan otros países, pero según he leído es viable que se alcance que se llegue a alcanzar. Y luego también que la eficiencia energética también esté alrededor del 32%.
El COVID también ha sido positivo en este, quiero decir, positivo entre comillas, en este sector, porque muchas ayudas ahora también, por ejemplo, de Europa, hay muchos fondos, Next Generation, muchos fondos que están impulsando este tipo de tecnologías. De hecho, en Reino Unido hay están subvencionadas todas estas tecnologías, como las bombas de calor, están subvencionadas y bueno, en toda Europa muchas se están recibiendo y hay mucha impulsión de ayudas, sobre todo para la rehabilitación de edificios, ya que es el principal objetivo. Y para mí es un objetivo acertado. Es mejor rehabilitar que construir, ¿vale? Para mí es mejor, ¿vale? Y se están recibiendo muchas ayudas y se está impulsando. Lo que sí un problema, el mundo no es solo Europa, ¿vale? El mundo hay muchos más países y el problema es que los que más contaminan son los que menos quizás concienciados están. En Europa quizás cumplamos los objetivos muy justamente, ¿vale? Pero quizás lleguemos a cumplirlos, pero otros países como Estados Unidos, China, India, pues son los que más contaminan. Igual entre estos tres países contaminan el 50% de emisiones de CO2, ¿vale? Y son países que hasta hace nada no tenían, por ejemplo, Estados Unidos, hasta hace 2 o 3 días negaban el cambio climático. Y llegan tarde y bueno, esperemos que poquito a poco, o poquito a poco no, que cuanto antes se pongan las pilas y empiecen a trabajar en la dirección de la sostenibilidad. Right, yeah, absolutely. Thank you so much for your answer. It was extremely thorough. And going back to something you said in your answer, talking about the awareness that needs to be reached. As you said, there are a lot of countries, particularly those that are the main polluters, such as India and stuff. What can be done? What else can be done in order to raise further awareness among people? Have you got any ideas? Pues, ¿qué podemos hacer? Sobre todo, yo diría educación. Educar sobre todo a la gente, a las nuevas generaciones, de lo importante que es el día a día. Tirar un simple plástico al suelo, no te das cuenta, pero igual ese plástico está ahí 200, 300 años, tal cual, ¿vale? Sobre todo yo diría eso, la educación, es básico. Luego, muy importante, los gobiernos. Es básico que los gobiernos ayuden. Y nada, sobre todo eso, te diría la educación y cada uno pues aportar lo que te decía, su granito de arena. No te digo, por ejemplo, que tengas que instalarte mañana una bomba de calor, por supuesto que no, pero todo lo que pueda ser, todo suma. O sea, y cualquier pequeño gesto de reciclar todos los días, todo suma. No digo que tengas que comprarte mañana un coche eléctrico, una bomba de calor, cambiar toda tu vivienda, no. Pero todo suma y sobre todo, pues decírselo a tus compañeros, tus amigos, tus compañeros de trabajo, pues intentar hacer grupos a veces pues incluso de recogidas del campo, que a veces, perdonad las palabras, pero a veces dan pena, muchos parques por ahí y eso, el día a día, todo suma. O sea, es lo que te diría. Y sobre todo educar, hacer mucho hincapié en colegios, sobre todo desde pequeñitos, lo importante que es el reciclaje y saber cuidar del planeta. Vamos, es fundamental. Yes. Sorry. Yeah. Sí, yo quería hacer una pregunta también. No sé si la puedo hacer en español, sí, ¿no? Bueno, mencionaste que los gobiernos también tienen un papel fundamental en promocionar y promover las energías renovables. Y entonces mi pregunta es si sabes qué están haciendo ahora mismo para ayudar con estas energías renovables. A ver, depende del país. Por ejemplo, te puedo hablar de Europa, como Luca dijo,
La Agenda 2030, el objetivo del 2030 es un objetivo de la Unión Europea, un compromiso, más que un objetivo es un compromiso que se han puesto de reducir las emisiones, de ser más eficientes, de producir con energías renovables. Pues eso en Europa, es un compromiso de Europa. A nivel legislativo, países como Reino Unido, Alemania ya tienen una legislación, Francia diría que también, en España estamos en proceso de crear una ley de cambio climático. En Europa te diría que eso, hay una agenda, de hecho hay la agenda de los objetivos de 2030 y un objetivo en 2050 que es ser unas emisiones netas que sean cero, es decir, llegar a las emisiones cero, vamos, para 2050. Hay incluso recientemente, por ejemplo, Inditex, Zara, que lo conocéis, también se ha puesto que a 2050 emitir cero emisiones. No solamente son organizaciones públicas como gobiernos, sino también organizaciones privadas. Es eso, te diría, en Europa hay esos compromisos, más que objetivos, son compromisos, y en algunos países, ya sea en 2018, 2017, ya había leyes, en algunos aún están en procedimiento de llevar a cabo, de aprobar estas leyes, y en otros debe estar algo más verde. Y otros países, ya te diré, como Estados Unidos, hasta hace poco que cambió de gobierno, se negaba el cambio climático, y ahora mismo sí que su intención es ponerse las pilas en este tema. China un poquito más de lo mismo, que hasta hace nada negaban también este cambio climático, no apoyaban, pero no apoyaban como tienen que apoyar ellos, tal la magnitud que tienen. Un poquito de todo en el mundo. Ahora mismo se está haciendo. Gracias. No sé si hay alguna pregunta más. Yeah, I was going to ask if anyone else, has any question for Adrian. Eva, perhaps, if you'd like to ask any question. Yes, thank you, Adrian. That was very interesting. I've learned a lot, and definitely I learned new vocabulary. So that was brilliant. You mentioned education, and I completely agree with you. I think it starts from the children and from the education, from making them think about the planet. And I think actually the young generation do, and there are so many activists fighting for the planet. But I was just wondering if you are aware if actually there is a subject in schools, I don't know, in Spain. I live in England, but I'm not sure if this is included in the curriculum. Is there anything like environment protection, or I don't know, green planet, or renewables, or are subjects like that in the primary school? I don't know if you're aware about the situation in Spain, perhaps. Thank you. Yo ahora mismo te diría que en España no hay ninguna materia específica que sea de desarrollo sostenible, de cuidar el planeta. Yo diría que no. Sé que se imparten pues igual pequeños talleres, decimos aquí, pequeños talleres acerca de esto, pequeñas clases o pequeñas actividades a los niños, que yo las veo muy importantes, pero sí, igual más que una asignatura, lo que tienes que hacer es como pequeños grupos de cooperación, donde puedas enseñarles mediante actividades, sobre todo desde pequeñitos, desde que sea lo primero que aprendan a cuidar el planeta, porque realmente no lo están cuidando para nosotros, sino que lo están cuidando para ellos y para sus hijos incluso, ¿sabes? Entonces, yo te diría que ahora mismo en España no hay ninguna asignatura como tal. Lo que sí que se lleva igual a través de otras asignaturas, como pueden ser las ciencias naturales, sí que se les da un poco estas claves y se les habla de lo que está pasando y de lo que tenemos que hacer. Pero una asignatura como tal yo creo que no existe. Pero sería una buena medida, la verdad. Yo creo que sería una buena medida de implementar. Thank you. Great. Thank you so much. Thank you so much, everyone, for your question. I have one last question, perhaps from my side for the time being.
how much would a heat pump cost? I mean, how much money would we have to invest in it if we really were, you know, that environment conscious and stuff? Vale, a ver, te comento. Como todo, te diría depende, ¿vale? Yo te pongo un ejemplo. A ver, este es mi trabajo, de hecho, este es mi trabajo día a día. Yo trabajo ofreciendo soluciones y diseñando estos tipos de sistemas. Dependiendo de una vivienda, no sé, dependiendo de una vivienda, pongamos una casa unifamiliar en cualquier barrio de Londres, con un terreno, si es vivienda nueva, por ejemplo, en torno, si la casa tiene 100, como hablábamos, 150 metros cuadrados, pues la inversión se te podrá ir a más o menos 12.000, 15.000 euros aproximadamente, ¿vale? Existen ayudas, ¿vale? Existen ayudas, de hecho, yo creo que en Reino Unido están todas subvencionadas, todas las bombas de calor están subvencionadas. Y te digo, la inversión es más grande que cualquier sistema de calefacción, pero la rentabilidad suele amortizarse a los 4 o 5 años, ¿vale? O sea, lo que te decía, cuanto más consumo haya, más se rentabiliza debido a que tienen un gran rendimiento, ¿vale? Nosotros tenemos, mientras, para que te hagas una idea, una bomba de calor, o sea, una caldera tradicional, un sistema de calefacción tradicional que podemos tener en nuestras casas, andará en torno al 80%, ¿vale? De su rendimiento, 80-85%, ¿vale? Y una bomba de calor aproximadamente, dependiendo de las condiciones que haya, puede andar sobre el 500%, ¿vale? Es lo que os hablaba antes. Entonces eso es lo que nos favorece a tener una amortización muy, muy temprana, como a los 4 años aproximadamente, una vivienda nueva. Pero bueno, es verdad que es una inversión y no es, por eso nos decían, no es que ahora tengamos todos que... Great, that's that's great to know. Thank you so much. Yes, I'm sure that we'll all look into that even further after your presentation. I don't know if there's anybody else who would like to add anything else or any other comment, or are we all good? I actually have a question. I have one too, sorry. Go ahead, Olivia. Go ahead. My question is a bit weird. Okay, yeah, I was really shocked when you mentioned that water boilers use so much energy, like 40% of our energy, did you say? Of the household energy? It was a huge percentage that water boilers take up. So would a heat pump also be, would it be just used for heating the home, or could it also be used to heat water for showers and for hot water in general? No. La bomba de calor puede ser para tanto, es una de sus ventajas y por eso tienen tanto auge y están cada vez creciendo más. En una misma unidad tú puedes tener calefacción, puedes tener agua caliente para ducharte, para lavar los platos, bueno, ducharte básicamente. También se pueden, bueno, calentar piscinas en el caso de que la tenga. Yo no tengo ninguna piscina en mi casa, pero el que la tenga también la puede calentar. Y también lo bueno que tienen las bombas de calor es que tal cual, yo os había hablado de calefacción, ¿vale? Porque lo comparamos con las calderas, pero tal cual en invierno yo cojo calor, por ejemplo, de la tierra para calentar mi casa, en verano puedo hacer lo contrario. Puedo coger frío del suelo para enfriar mi casa, ¿vale? En verano puedo producir frío con la bomba de calor. O sea, puedo calentar mi casa con calefacción, puedo producir agua caliente para ducharme y puedo producir frío para estar en verano pues cómodo, cogiendo el frío que hay, porque digamos que mi suelo a grandes rasgos va a estar más frío que mi casa, que estará a 30 grados, y mi suelo va a estar a 14. Pues puedo coger frío del suelo, invirtiendo el ciclo. Invirtiendo, bueno, cómo funciona la bomba de calor. No sé si os ha quedado claro.
Yes, absolutely. That is really cool. And I had never heard of this kind of technology before. So thank you. Learned something new today. Me alegro, me alegro. Olivia, perhaps you wanted to ask No, your I think I'm done. No, I mean, thank you so much, Adrián. My question was a bit, okay, I'm going to do it, but I'm going to do it in Spanish. Is that okay? Sí. Estaba pensando, Adrián, en qué piensas acerca de este movimiento que ha iniciado esta ecologista Greta Thunberg, porque no sé si has escuchado que, bueno, muchísimos estudiantes de instituto se lanzaron a las calles y decidieron todos los viernes parar las clases y sumarse a estas demandas, a estas peticiones que tiene ella. Y hubo un poco de debate respecto al hecho de perder clase a favor de pronunciarse para estas medidas medioambientalistas. ¿Qué opinas tú? ¿Piensas que es bueno o no? A ver, mi primera impresión te diría que no es bueno para Greta, o sea, toda la responsabilidad que se le está echando a una niña de 10, 11 años que tuvo en su momento, ¿vale? Esa es mi primera impresión, que te digo que, bueno, es una niña, ¿vale? Y parece que es conocida en todo el mundo y se le está dando una responsabilidad que quizás no se la merezca ella, ¿vale? O sea, no se la merezca por nada, es que es una niña y tiene unas responsabilidades enormes. El movimiento me parece, por lo menos le ha dado visibilidad, me parece un buen movimiento que se le ha dado visibilidad y se habla de ello, o sea que si se habla de ello ya ha conseguido un propósito. Y bueno, perder clase los viernes, no sé si era la verdad es que no sé si era todos los viernes, si era el final de mes, igual no es, no sé, no te podría dar una respuesta. Igual no es lo mejor del mundo o quizás sí. O sea, si vale para algo, yo creo que, perdón por mis palabras, pero que le den morcilla que le den a las clases si realmente vale para algo, ¿vale? O sea, si realmente los chavales no van concienciados, si se suman a estos movimientos pues para perder clase o para no ir a clase y para estar unas horas con los amigos, no. Si realmente vale para algo, pues por mí bien. Lo que no estoy igual de acuerdo es toda la responsabilidad que ha caído sobre ella, sobre Greta, porque creo que es una niña y creo que bueno, es mucho para ella, para cualquier persona, vamos. Pero yo a favor con todos los movimientos que hay, todos los movimientos. De hecho, os animo que si conocéis algún movimiento que esté cerca de vuestra casa, yo os puedo comentar, por aquí hay algunos movimientos. Yo vivo en una zona muy bonita en España, en Galicia, y hay algunos movimientos donde se juntan chicos de mi edad, de 25, de 15 años, y se dedican a limpiar playas, ¿vale? O sea, van los sábados a la mañana y se dedican a limpiar las playas. Y ya os lo digo, lo que os decía, pequeños gestos que se encuentran, pues bolsas de patatas fritas con logos de hace 20 años, de hace 30 años. Son gestos, si no los hubiésemos tirado, no estarían ahí y están tal cual. Si los veis, os quedáis impresionados. Y parece que no, pero eso hace mucho daño, mucho daño. Por eso yo os animo a que todo lo que podáis aportar para adelante. Great. Thank you so much, even for this, for your answer to this thought-provoking, if you will, question. It was a very diplomatic answer, so thank you very much for that and for your point of view. If there are no other questions, or all we're left to do is actually thank you very much for being here with us today. It's been a pleasure having you today. So thank you so much for your time and for your answers. And muchísimas gracias a vosotros, a todos. Sí, muchísimas gracias, Adrián. Muchas